Pablo, situación complicada, difícil la del transporte de cereales en estas horas. Al final no se arribó a buen término con todas las negociaciones que venían haciendo. Así es, sí, la última reunión que tuvimos en la Secretaría de Transporte de la Nación con las entidades del campo y con las autoridades nacionales, no hubo acuerdo, así que las centrales nacionales, en el caso nuestro CATAC, ha convocado un paro nacional de transporte de cereal que iniciaría el lunes a las 0 horas, el lunes 18 de julio a las 0 horas. Así que, bueno, mañana... En estas reuniones que se venían debatiendo, siempre fue en Capital Federal, ¿cuál era el interlocutor que tenían por parte del gobierno? Bueno, hay creado una mesa a nivel nacional, como acá en Córdoba y como en las demás provincias, donde representantes de las entidades del campo, de la mesa de enlace, de los acopios, de las industrias y de las entidades de transporte, nos juntamos en la Dirección Nacional de Cargas, que depende de la Subsecretaría de Transporte de la Nación, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, donde se fueron haciendo estas reuniones. Que la última positiva fue en marzo, donde se actualizó la tarifa y tuvimos todos de acuerdo en trabajar esta campaña 2016. Lo que pasó después es lo que vuelvo a comentar, lo que ya lo habíamos hablado antes, pero aumentó 2 veces el gasoil, un Y eso 6,5. desequilibró. Y sí, o sea, el gasoil, o sea, los dos aumentos del combustible, más todos los aumentos de los insumos desde marzo a esta época, se imagina que desactualizaron la tarifa que estaba hecho con los números hasta febrero, hasta enero, el estudio daba hasta enero, entonces hemos quedado muy por detrás. Acuérdense que íbamos a hacer un paro que empezaba en Córdoba hace 2 meses atrás. Sí. Y el gobierno de la provincia convocó una reunión urgente donde se acordó un pequeño incremento hasta agosto para descomprimir eso y que nos podamos seguir trabajando. El gobierno de Córdoba lo hizo, empezamos a trabajar en Córdoba esperando que la Nación actualice la tarifa nacional de referencia, que es la que está en la carta de reporte. Bueno, esto no pasó, las reuniones se demoraron, las últimas reuniones que fueron antes de ayer no fueron favorables, así que lamentablemente están quemadas todas las instancias. Y bueno, la idea es que haya una solución, pero si no se entiende que el reclamo que estamos haciendo es justo y que los que generamos el problema no somos los transportistas. O sea, el mismo gobierno genera el problema cuando cambia las condiciones que habíamos acordado en esa reunión anterior de marzo. Así que, ¿no hay ninguna posibilidad que se llegue a un acuerdo de aquí hasta el lunes? nosotros siempre estamos abiertos a escuchar las propuestas. Como entidad nacional, como CATAC, hemos pasado todos los estudios de costos mensuales que vamos haciendo, las otras 2 entidades también. Cada vez que somos convocados estamos en las reuniones buscando un avance, una solución, pero cuando no hay solución o cuando nos dicen que no depende de ellos o que el campo no quiere el aumento, bueno, nos llevan a una situación donde no tenemos salida. ¿El único punto que está en conflicto es la tarifa o hay algunas otras cuestiones? No. Bueno, uno de los puntos es la tarifa. O sea, ¿se acuerda que le hablamos la otra vez que trabajar pérdida en la cosecha era el colmo? Bueno, este año lo hicimos. Pero a eso se le suma un montón de otras cosas, porque ahora no es solamente eso, sino que íbamos con los caminos como estaban, con las restricciones para la circulación, con el estado de los puertos, con la inseguridad que hay en los mismos puertos, con el congestionamiento que hay en los puertos. Se imagina que fue la suma de todos los problemas. Así que ha sido la que pintaba como una de las mejores campañas por los números que tiene el campo, está siendo una de las peores campañas de hace muchos años atrás por todo esto que se sumó. Entonces, si a todos estos problemas que hay, le sumamos que encima lo que cobras está desactualizado, empiezan a aparecer todos los pequeños problemitas, se empiezan a hacer grandes problemas. Entonces el reclamo que le hacemos ahora en el petitorio, que después se lo pasamos para que lo puedan difundir, no es solamente la tarifa es uno de los puntos de una lista de pedidos, y que en la reunión de mañana en Junín, donde todas las federaciones provinciales nos vamos a reunir para definir la modalidad de la medida, seguro que agregaremos algún otro, porque hay algunas cosas que han quedado fuera, pero bueno, así que nos llevan a una situación que es complicada. Y como hablaba, por ahí las autoridades no tienen idea de lo que es un paro de transporte, de cargas. Ojalá
que no lo conozcan. Esto se está hablando de un paro activo, ¿no? No es un paro pasivo como había sucedido en otros tiempos, en otros momentos. ¿Ahora se habla de corte de ruta, por ejemplo? La idea es no molestar a la gente que no tiene responsabilidad en esto. Por eso tratamos de evitar las medidas que afecten la circulación. Pero en un principio no vamos a mandar los camiones a cargar, por lo pronto no van a haber camiones circulando, van a haber pocos camiones. Los puertos van a estar cortados, o sea que los camiones que cargan no van a poder descargar. Y lamentablemente lo que pasa después es triste, los que ya tenemos alguna experiencia de paros nacionales, es que a medida que pasan los minutos o las horas, se va complicando la medida y lo que empieza como una manifestación pacífica para lograr una reunión y destrabar un conflicto, termina haciéndose algo complicado. Cuando los camiones salen a la ruta es difícil de sacarlos, cuando los camiones cortan la ruta es difícil decir quién pasa y quién no pasa, y después es muy difícil que las autoridades de gobierno, o sea, en el caso de seguridad, puedan mantener el orden. Así que ojalá que no haga falta, porque a nadie les gusta esto, los que tenemos experiencia en esto, no nos gusta y no queremos que esto pase. Ojalá que podamos tener alguna solución. ¿Son optimistas desde FECOTAC o pesimistas? Nosotros siempre sumamos, o sea, siempre somos positivos, hasta en el peor de los escenarios. En el caso de que el escenario sea ir a la medida, vamos a tratar de que el optimismo sea en la medida. Tratar de evitar cortes de ruta, evitar desabastecimientos y problemas más graves, pero no depende de nosotros. Nosotros podemos ser optimistas, pero el gobierno tiene que entender el reclamo y si el gobierno tiene que convocar a las partes para buscar una solución. No me parece que esté haciendo las cosas bien en este momento. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a seguir de cerca todo este conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Después de escuchar las expresiones del señor Pablo Trapani, vamos a ir directamente con el comunicado de las instituciones que decretaron esta medida de fuerza. CATAC anunció paro nacional de transporte de cereales. Informamos a las entidades de base que ante el fracaso en las negociaciones por el aumento de la tarifa con las entidades del agro y la difícil situación que atraviesa el sector, provocada por el aumento de los insumos y la ausencia de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de la actividad, la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas y la Federación de Transportadores Argentinos anuncian la medida reclamando aumento de la tarifa nacional para los fletes de grano y afianzamiento del cobro de desvíos y estadías, traslado de cobros de tasas municipales y derecho a playas a los dadores de carga, el rechazo y no implementación del curso obligatorio de inicio anunciado por la CNRT, implementación de sistemas de cupos numerados, plan de renovación de flotas acorde a las necesidades del sector, incremento de seguridad en las zonas portuarias con presencia de fuerzas nacionales, subsidios en los peajes, inversiones en infraestructura vial y accesos a puertos. Se recomienda la suspensión gradual de la actividad habida cuenta que el lunes 18 a las 0 horas se dará inicio al paro total de actividades por una tarifa justa y condiciones dignas y seguras de trabajo.